Muy bienvenidos a este nuevo espacio de Tiempo con Dios es Vida Viva. Mi nombre es Samuel Justo Jr. y en el día de hoy tengo el súper privilegio de estar con todos ustedes compartiéndoos un poquito lo que Dios ha hablado a mi corazón y lo que yo he podido experimentar en este día, y por causa de ello quiero abriros mi corazón y compartir un poquito lo que Dios ha puesto en él y que sea de provecho para cada uno de ustedes. Pero como siempre saben, tienen que encontrar un momento, apartar un momento del día para encontrarse con nuestro Dios, y sabiendo que Él es real y Él habla, pues poder escuchar su dulce voz. Pero hoy estoy súper emocionado, súper contento, aparte de porque estoy con todos ustedes compartiéndose un poquito lo que Dios me va a hablar, porque mañana viene un gran día, mañana es mi cumpleaños y quiero compartirlo con todos ustedes porque mañana va a estar una de mis compañeras compartiendo el TCD. Y me voy a meter ahí y voy a leer felicidades, Samuel, y seguro que mi compañera va a decir: oye, pero no es el tiempo con Dios. Sí, pero nosotros que somos una familia nos felicitamos. Pero por eso estoy súper feliz, porque Dios me ha dado la oportunidad de vivir un año, y estoy súper agradecido porque aun a pesar de las dificultades que he podido vivir y experimentar en este año, Dios ha sido bueno y ha mostrado su favor conmigo. O sea, han sido tantas cosas que hemos compartido nosotros en este año. Ahora, si recordáis, me he podido casar. Bueno, me he podido casar, aleluya, porque me he casado. Me he casado, voy a cumplir años. Hay tantas cosas que he vivido en este año por las cuales tengo que darle gracias a Dios, y es algo que a lo mejor antes de empezar nuestro tiempo con Dios tendríamos que pensar: oye, gracias Dios por todas las cosas buenas. Dejemos tanto las cosas malas, las circunstancias difíciles que hemos vivido, y vamos a ser agradecidos y decirle: oye Dios, gracias por tantas cosas que tú has hecho en este año, porque reconozco que aun a pesar de la dificultad, tú has estado obrando y siempre lo vas a hacer. Pero vamos a seguir con el libro de Job después de esta pedazo bienvenida. Y si eres nuevo, bienvenido. Así somos en Tiempo con Dios, espontáneos, y nos encanta compartir y abrir nuestro corazón. Pero seguimos leyendo en el libro de Job, capítulo 35, del 1 al 16. Así es que es momento que cojas tu Biblia. Si eres nuevo, no te preocupes, aquí abajo van a aparecer todos los versículos, pero síguenos en esta lectura. El título es: El Hacedor es misericordioso. Vamos a ver qué tiene Dios preparado para cada uno de nosotros. Dice así, versículo 1. ¿Te parece justo, Job, afirmar que Dios debe darte la razón? Pues le has dicho a Dios: ¿qué te importa si yo peco? ¿En qué te perjudica mi pecado? Pues yo te voy a responder a ti y también a tus amigos. Fíjate en el cielo y mira qué altas están las nubes sobre ti. Si pecas, eso no afecta a Dios. Por muchos pecados que cometas, no le haces nada. Y si actúas bien, no le das nada, no le haces ningún beneficio. Es a los hombres como tú a quienes afecta tu pecado y a quienes benefician tus buenas acciones. Pedazo versículo para remarcar ahí. Pero vamos a seguir. Versículo 9 dice así: bajo el peso de la opresión los hombres gritan y buscan quien los salve de los poderosos, pero no buscan al Dios que los creó, al que da fuerzas en las horas más oscuras. Dos versículos clave. Dice así el siguiente: al que nos instruye y nos enseña por medio de los animales y las aves. Gritan, pero Dios no les contesta, porque son hombres malos y orgullosos. Dios, el Todopoderoso, no hace caso a las falsedades. Aun cuando dices que no ves a Dios, espéralo, pues tu caso está en su presencia. Dices que Él no se enoja ni castiga, que no presta mucha atención al pecado, pero Job, estás diciendo cosas sin sentido, estás hablando mucho y sin inteligencia. ¿Cuántas veces mi madre me habrá dicho eso? La pastora Raquel. Yo creo que esto lo podríamos coger y dárselo como regalo a alguien que conozcamos. ¿Cuántas veces hablamos sin sentido y sin mucha inteligencia? Pero bueno, esto no es lo que quiero hablarles, que voy a sacar un trauma del pasado. No, mentira, pero el versículo 9 y el versículo 10 han sido clave en esta meditación, y quiero leerlo de nuevo para recalcarlo. Dice: bajo el peso de la opresión los hombres gritan y buscan quien los salve de los poderosos. Y esto es súper importante y que podamos meditar en ello. Dice: pero no buscan al Dios que los creó, al que da fuerzas en las horas más oscuras. Pero no buscan al Dios que los creó.
Y aquí hay una frase que Dios puso en mi corazón, es un poco larga, pero quiero que presten atención y puedan meditar en ella. Dice, la autosuficiencia es la que nos enfoca más en lo que yo puedo llegar a lograr en mis propias fuerzas que en el beneficio de la dependencia total de Dios. Y quiero leerlo de nuevo para que podamos meditar. Dice, la autosuficiencia es la que nos enfoca más en lo que yo puedo llegar a lograr en mis propias fuerzas que en el beneficio de la dependencia total de Dios. Y ahí cobra mucho sentido el versículo 10 cuando dice, pero no buscan al Dios que los creó, al que da fuerzas en las horas más oscuras. Lo que quiere decir, oye, estás gritando de socorro, necesitas ayuda, estás pasando por momentos difíciles, pero aún así vives tu vida y caminas sobre las dificultades, sobre las tormentas, intentando hacer todo lo posible para poder salir de esa situación cuando no llegamos, y ese es el problema, que no llegamos a reconocer que nosotros solos no podemos, que no somos autosuficientes, que necesitamos depender 100% de Dios, porque hay batallas que no vamos a poder pelearlas solos. Y muchas veces peleamos nuestras batallas solos cuando necesitamos a Dios, que es el que va a guiar nuestra onda y va a guiar la piedra hacia la cabeza de nuestro gigante. Cuando David se enfrentó a Goliat, decía, oye, escucha, es que yo voy en el nombre del Dios de Israel. Yo no voy solo, yo no estoy peleando en mis batallas, yo no soy autosuficiente. Es más, si yo me veo a mí mismo, en realidad no tengo las fuerzas suficientes para poder vencer ese gigante, pero porque por cuanto voy en el nombre del Dios de Israel, por cuanto voy en el nombre de Jesús, por cuanto yo tengo a Dios de mi lado y dependo y me beneficio de la dependencia total en Dios, voy a poder conquistar mi tierra prometida, voy a poder vencer los gigantes. Pero la realidad es que la cultura del ser segundo, la cultura del ser débil no está aceptada en nuestra sociedad y mucho menos en nosotros. Y lo podemos leer en la Biblia cuando dos discípulos le decían a Jesús, oye, ¿quién va a ser el primero? ¿Quién se va a sentar al lado tuya? O sea, esa cultura de querer ser primero, de no pensar en la debilidad ni pensar en el ser segundo, sino siempre querer ser más que nadie y ser el más fuerte que nadie y poder hacerlo todo con... O sea, esa cultura no existe hoy en día en nuestra sociedad y no está bien vista, y lo podemos ver en la Biblia, y dice Jesús, oye, es que hasta que no seáis como niños, no podéis heredar el reino de los cielos. Hasta que no lleguéis al punto de debilidad, de dependencia total de nuestro Dios, no vas a poder, porque los niños dependen de sus padres, los niños dependen de la guía, del sustento, de la ayuda del Padre. Y de la misma manera nosotros debemos vivir. Y la Biblia está llena de grandes batallas ganadas, pero con actos que a través de los ojos de la humanidad han sido actos de debilidad. La gente cuando habla de la muerte de Jesús y de todo lo que sufrió, mucha gente en la sociedad habla como si fuera un acto de debilidad, el tener que morir, el tener que sufrir y ser golpeado y no poder mostrar el poder del gran Dios para salvarnos. ¿Por qué tuvo que morir si Él era Dios? Y la sociedad lo toma como un acto de debilidad, pero ese acto de supuesta debilidad fue la que nos trajo salvación a cada uno de nosotros. Es más, dice la Biblia que su poder, el poder de Dios, se perfecciona en nuestra debilidad. ¿Y por qué la Biblia se centra tanto en la debilidad? ¿Por qué debemos ser gente débil? ¿Por qué tenemos que dejar de mirar a nuestras fuerzas y reconocer que somos buenos en algo y somos fuertes en algo? Porque eso nos va a llevar a depender de nosotros mismos y vamos a desenfocarnos de la dependencia de Dios y de la voluntad de Dios para enfocarnos en lo que nosotros queremos conseguir a través de nuestras fuerzas. Por eso dice, es que el poder de Dios no se perfecciona en cuanto tú seas más poderoso y más fuerte, sino en cuanto seas más débil. Más débil, más débil. El reino de Dios se hereda no por ganarte la salvación, sino por ser como los niños, depender de Dios, ser una persona débil que necesita el sustento de su Padre cada día, que necesita el apoyo, el ánimo, la necesidad de depender de Dios. Ahí está el secreto. El pastor Erwin McManus de la iglesia de Mosaic dijo un día, tan solo los fuertes pueden hacerse débiles para alcanzar a los débiles. Y no llegamos a entender que en realidad
El hacernos débiles para depender de Dios nos está haciendo mucho más fuertes y demuestra una verdadera fuerza espiritual y emocional. El reconocer que somos débiles, que sin Dios no podemos hacerlo, en realidad estamos mostrando el potencial que tenemos como seres humanos. El potencial que Dios ha puesto en nosotros en el momento que nosotros reconocemos, hey, seré bueno en algo, porque Dios ha dado dones y talentos. Pero aún así, mis dones y talentos vienen por causa de Cristo Jesús. Y los voy a utilizar cada día por causa de Cristo Jesús. Y dependo cada día de Cristo Jesús. Cada día. Y eso es lo que va a demostrar la verdadera fuerza espiritual y emocional que hay en nosotros. Tan solo los fuertes pueden hacerse débiles para alcanzar a los débiles, para reconocer que son débiles y para depender 100% de Dios. ¿Por qué no oramos? Gracias, Jesús, por tu bondad. Gracias, Jesús, porque aun a pesar de las dificultades, tú sigues mostrándote bondadoso y bueno con cada uno de nosotros. Pero te pedimos que nos ayudes a poder romper lo que hemos hablado, la autosuficiencia, y que podamos depender y beneficiarnos de esa dependencia de ti 100%, para que podamos llegar a hacer tu voluntad aquí en la tierra, así como en el cielo, y no dependamos solamente de nuestras fuerzas. Te lo pedimos, Jesús, en tu nombre. Amén. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Que tenga una semana llena de bendición. Nos vemos.